otro tema, ¿no? Entonces, vamos a iniciar ahora con esta, ¿ya? Que es la diapositivas, que hubo un error en el mensajeo. Siguiente, por favor. Bien, entonces, al hablar nosotros del TORCH, ¿qué pasó? Bien, entonces acá vamos a ver, miren, el TORCH significa, es un acrónimo, como les decía hace rato, ¿no? Es la unión de varias palabras, ¿no? Acrónimo de enfermedades que pueden producir defectos congénitos graves cuando se adquieren durante la gestación, especialmente, ¿no? Antes de las 20 semanas de gestación, ¿no? Entonces, esto es lo importante, eso es lo que significa TORCH. Ustedes siempre lo van a escuchar, siempre van a escuchar este síndrome, sobre todo en obstetricia, ¿no? La T, toxoplasmosis, la O son de otros agentes, aquí podemos tener la sífilis, podemos hablar también del parvovirus, podemos hablar del VIH, ¿no? Y también de la varicela, ¿no? Eso significa la O del TORCH. La R es la rubiola, la C el citomegalovirus y la H del herpes. Entonces, no nos olvidemos que todas estas patologías van a afectar, ¿no? Nos van a dar defectos graves, congénitos, ¿no? Durante el embarazo. Siguiente. Vamos a mencionar ahora entonces la toxoplasmosis. Ya, ¿qué es la toxoplasmosis? La toxoplasmosis es una zoonosis, ¿no? Que es la más frecuente en los seres humanos. ¿Cuál es su agente causal? El Toxoplasma gondii, ¿no? Eso sí nos acordamos de microbiología, ¿no? El agente causal, Toxoplasma gondii. Es un protozoario intracelular y su huésped definitivo son los felinos, ¿no? En este caso nosotros vamos a tener pues al gato, ¿no? En la casa, ¿no? El huésped definitivo dentro de los felinos. ¿Qué es lo que va a infectar a la madre en este caso, ¿no? O a la persona? Son los ooquistes que vamos a encontrar en las heces generalmente de los gatos. Entonces, su periodo de incubación de la toxoplasmosis va a variar entre 5 a 23 días. Los modos de transmisión, ¿no? Miren aquí, esto es bien importante. ¿Cómo se va a transmitir la toxoplasmosis? Vamos a tener congénita, que es la vía vertical. Transmisión vertical significa que va directo a afectar al feto, ¿no? Eso se llama transmisión vertical. Y tenemos vía oral. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros, con la ingesta de carne contaminada, ¿no? Por estos oocitos, vamos a comer, ¿no? Esos alimentos con estos huevos, y esto lo vamos a encontrar tanto en los vegetales, podemos encontrar en las frutas, ¿no? Y de esa manera nosotros nos alimentamos o comemos, ¿no? Esos alimentos contaminados con los ooquistes del Toxoplasma gondii. Siguiente. Miren acá, tenemos este gráfico, cómo es la vía de diseminación, ¿no? Tenemos acá al gato, ¿no? El gato elimina en sus heces los ooquistes, y miren, puede ser a través, ¿no? de las ratas, ¿no? Algunas aves, también la carne de vacuno, la carne del cerdo. Nosotros estos animales van a hacer que coman estos huevos, y así esto se va a transmitir va a pasar a nuestro organismo vía hematógena, y estos quistes también se van a ir hacia la parte del tejido, en el tejido tisular. ¿Ven? Entonces, miren, acá tenemos los alimentos y objetos contaminados, ¿no? Tanto las verduras, frutas y la carne, ¿no? Que también nosotros vamos a alimentarnos. Entonces, estos parásitos, estos huevos, van a ir, ¿no? A nuestro organismo, y de esa manera, si hay una mujer gestante, va a haber una transmisión directa, ¿no? Vertical,
de un contagio para producir esta enfermedad. Entonces, no nos olvidemos este ciclo, ¿no? Que es producido pues, por el felino. En este caso, nosotros tenemos el gato, ¿no? Que es un animal doméstico en la casa. Siguiente. ¿Cómo es la clínica de la toxoplasmosis? Nosotros vamos a hablar acá en toda aquella mujer embarazada, ¿no? Porque eso es lo que nos está, lo que nos va a causar las enfermedades en la mujer que está gestando. Entonces, en las embarazadas, ¿no? Inmunocompetentes, muchas veces esta clínica es asintomática, ¿no? Más frecuente lo pasa desapercibido, casi asintomática. El 10% hacen enfermedades autolimitadas con simples síntomas, ¿no? Similares a una mononucleosis. ¿Cuáles son esos síntomas que son similares a la mononucleosis? Puede haber fiebre, ¿no? Malestar general, dolor de cabeza, mialgias, odinofagia, adenopatías, puede haber hepatomegalia, esplenomegalia, eritema maculopapular, ¿no? Entonces, estas enfermedades, pues a veces se lo pasa casi desapercibido, ¿no? Puede simular un resfrío también. Entonces, estos son los síntomas que generalmente presenta la toxoplasmosis. En aquella mujer seropositiva, ¿no? En aquella mujer que le sale positivo, antes del embarazo, no hay transmisión del parásito al feto, ¿no? Una mujer no está gestando y si está contaminada no va a haber transmisión del parásito al feto antes del embarazo, ¿no? Ahora, la transmisión es de 60 a 80% si la mamá se infecta en el tercer trimestre. Miren, ¿ve? Entonces, la incidencia es 1 a 10 de cada 10,000 nacidos vivos se puede contaminar con este parásito, ¿no? La transmisión, miren, 60-80% si es que la mamá se infecta en el tercer trimestre. Riesgo de transmisión vertical va a ocurrir cuando en la primoinfección. En la primoinfección. Ahora vamos a seguir viendo. Siguiente. Miren, esta va a ser la relación, ¿no? De la infección al feto y la severidad, ¿no? Acá vamos a tener esta figurita. A mayor edad gestacional, mayor posibilidad de transmisión. A mayor edad gestacional, por eso se dice que en el tercer trimestre, ¿no? Puede dar mayor afección al feto, ¿no? Mayor posibilidad de transmisión, pero menor severidad. Menor severidad. Se infecta fácilmente, pero la severidad es menor. Siguiente. Entonces, el riesgo de transmisión por la edad gestacional. Miren, la edad gestacional menor de 14 semanas, vamos a tener acá transmisión fetal, afectación fetal y el tipo de afectación, cómo nos va a afectar en el feto, ¿no? Entonces, menor de 14 semanas, transmisión fetal en un menos del 10%, ¿no? Afección fetal en 60%. La afectación, ¿ya? Muy diferente a transmisión, afectación. ¿Y qué tipo de afectación? Lesiones oculares, intracraneales, y estas pueden ser graves. Pueden ser graves. Menor de 14 a 28 semanas, miren, la transmisión al feto va a ir en un 15-55%. Y la afectación va a ser en 25%. ¿Y qué tipo de afectación nos va a dar? Sobre todo oculares y en general no son tan graves también, ¿ya? Mayor de 28 semanas, miren, en 55-80% de la transmisión fetal, como estamos viendo, ¿no? Y la afectación, miren, es menor, 15%. Lesiones oculares, excepcionalmente va a haber afectación intracraneal, ¿no? Entonces, eso es como hemos visto, ¿no? A mayor edad gestacional va a ser más el riesgo de afectación al feto. Siguiente.
La toxoplasmosis congénita, esto es la que a nosotros nos interesa. ¿Cómo va a afectar a un feto? ¿Cómo va a afectar esta vía de transmisión, ¿no? Vía de transmisión directa hacia la placenta, hacia el feto. Entonces, la toxoplasmosis congénita, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿No? Existe la tétrada de Sabin, que va a consistir en las 4 Cs, ¿ya? ¿Qué vamos a encontrar aquí? Corioretinitis, ¿no? Corioretinitis, vamos a tener hidrocefalia, ¿no? Calcificaciones dentro del cerebro del bebé y va a presentar convulsiones. Esa es la tétrada de Sabin, ¿no? Que vamos a tenerla como las 4 Cs, ¿ok? Entonces, es muy poco frecuente. Solo el 4% de los recién nacidos, ¿no? Solo el 4% de estos bebitos van a presentar secuelas neurológicas, ¿no? Y estas van a ser permanentes. Siguiente. ¿Estás durmiendo? Ay, gracias. Y mira, nosotros cuando tengamos este tipo de problemas, entonces, ¿dónde lo que vamos a encontrar para hacer un examen diferencial, ¿no? Vamos a encontrar alteraciones en la ecografía, ¿no? La ecografía es un examen, ¿no?, que nos puede detectar la mayoría de estas anomalías severas, ¿ya? Excepto las retinianas, porque no se puede hacer, pues, ¿no? De repente hacer un fondo de ojos, sí, pero por medio de la ecografía, el problema de la retina no se la va a poder evaluar. Pero sí, ecográficamente vamos a detectar la mayoría de estas anomalías que presenta el feto, como por ejemplo, miren, ventriculomegalia, la ventriculomegalia, ¿no? Por eso es que se presenta la hidrocefalia en estos bebés. La ventriculomegalia es de mal pronóstico, sobre todo si es severo, ¿no? Cuando tenemos mayor de 15 milímetros, ¿no?, de líquido, ¿no?, de líquido cefalorraquídeo, y por lo tanto, pues nos va a presentar la hidrocefalia, ¿no? Esos son ventriculomegalia, se observa en la ecografía. Calcificaciones cerebrales, cuando aparecen de forma aislada, tienen un pronóstico incierto, ¿no? Se puede definir también estas calcificaciones. En general, estas calcificaciones no se va a asociar a secuelas neurológicas, pero sí pueden incrementar el riesgo de corioretinitis, ¿ya? Corioretinitis. Entonces, ahí vamos a estar viendo nosotros en la ecografía este tipo de signos, ¿no? Signos que vamos a observar. Siguiente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Ya? El diagnóstico es mediante la serología. Vamos a buscar la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G, ¿no? Entonces, la infección, primero, mira, la infección, primero se va a elevar la inmunoglobulina M. Esto va a ocurrir en la primera semana que la paciente está con la infección. Y luego va a ir desapareciendo a partir de las 8 semanas, ¿no? Y puede demorar meses, puede estar en la sangre, ¿no? Entonces, lo que primero se va a elevar entonces cuando tenemos esta infección es la inmunoglobulina M, ¿no? Luego, la inmunoglobulina G se va a elevar en la segunda semana, ¿no? Y va a ascender entre 6 a 8 semanas. Luego va a descender, pero va a persistir toda la vida. Cuando nosotros tenemos ya una inmunoglobulina G, vamos a decir que ya tenemos inmunidad, ¿no? Nos está dando la inmunidad. Y no nos olvidemos, pues cuando tenemos inmunoglobulina M es porque está la enfermedad, ¿no? Que está positivo en ese momento, ¿no? Pero cuando nos aparece la inmunoglobulina G es porque ya esto ya se eleva a la segunda, todavía a partir de la segunda semana. En cambio, la inmunoglobulina M aparece inmediatamente en la primera semana de la infección. Entonces, ahí tendríamos el diagnóstico haciendo un examen tanto de la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G para toxoplasmosis. Siguiente.
La interpretación, ¿ya? Miren, acá vamos a tener, si nos aparece la inmunoglobulina G positivo con una inmunoglobulina M negativo, es que es una paciente que ya está inmune. Probablemente la infección ha sido antes de la gestación, ¿no? La paciente se ha infectado antes de embarazarse, luego se embarazó y le puede salir este significado acá. Si hay anomalías ecográficas, si hay alguna anomalía ecográfica en algún control de la gestación, hay que descartar la infección durante el embarazo. Eso ya si encontramos alguna de las manifestaciones que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Ahí vamos a pensar que sí ha habido una infección durante su gestación. Si tenemos una inmunoglobulina G positivo con inmunoglobulina M positivo, miren, ¿no? Probablemente pues la infección sea reciente, porque se ha visto que la primera semana la inmunoglobulina M aparece positivo, ¿no? Y en la segunda semana ya podemos tener inmunoglobulina G positivo. Entonces nos puede decir que probablemente haya sido una infección reciente, ¿no? Ahora, la inmunoglobulina M no precisa el momento de la infección, ¿no? Porque esta puede persistir hasta más de un año, ¿no? Entonces, para nosotros poder diferenciar si es reciente o de repente ya lo tiene de más tiempo, vamos a ver la avidez de la inmunoglobulina, ¿no? La avidez. ¿Qué cosa es la avidez? La avidez es un examen, ¿ya? Que nos va a reflejar, es la unión entre el antígeno, ¿no? Entre un antígeno con múltiples determinantes antigénicos y su correspondiente anticuerpo. Entonces, cuando nosotros hablamos de avidez de la inmunoglobulina G, ¿ya? Vamos a hablar qué tan fuerza de unión tiene el antígeno con el anticuerpo. Eso nos va a dar avidez. Eso se llama avidez, ¿ya? Entonces, este va a ser el mejor parámetro nosotros para determinar el inicio de la infección, ¿no? Muy diferente a las inmunoglobulinas, a la M y a la G. Entonces, vamos a tener acá la avidez de la inmunoglobulina G va a ser el mejor parámetro para determinar inicio de infección. Inicio de infección. Si tenemos baja avidez, ¿no? Menor de 20%, se dice que tiene menos de 12 semanas de evolución. Si tiene una avidez intermedia entre 20 a 30%, probablemente la infección ha sido mayor de 12 semanas de gestación, ¿no? Avidez elevada, vamos a tener mayor de 30%, nos va a confirmar una infección mayor de 20 semanas. Mayor de 20 semanas en tiempo, ¿ya? Y la avidez muy elevada, ¿ya? Vamos a tener una infección ya mayor de 40 semanas. Entonces, esto es bien importante, hablar de la avidez en toxoplasmosis para determinar el inicio o cuándo nos va a definir el inicio de la infección, ¿no? Muy diferente a tomar las inmunoglobulinas, porque no nos va a determinar si está reciente o ya ha pasado 2 semanas, porque podemos encontrar inmunoglobulina, ¿no? M hasta más de un año. Entonces, para determinar nosotros el mejor parámetro para un diagnóstico, ¿no? En cuanto al inicio de la infección, vamos a tener la avidez de la inmunoglobulina G, ¿ok? La avidez. Entonces, ¿qué tal fuerza tiene esta unión entre el antígeno, ¿no? Y el anticuerpo? Eso es lo que nos va a determinar la avidez. Siguiente. Diagnóstico de infección fetal. Miren, si nosotros vemos que esta toxoplasmosis, este parásito, nos va a dar una transmisión vertical, por lo tanto va a afectar al feto, ¿no? Vamos a tener el diagnóstico de infección. ¿Cómo vamos a saber o cuándo vamos a saber si el feto está infectado con esto, ¿no? Entonces, para eso tenemos algunos exámenes, ¿no? Ustedes en los seminarios ya han estado viendo los métodos, ¿no? Métodos diagnósticos. Entonces, uno de ellos es la amniocentesis, ¿ya? La amniocentesis es para amplificación del DNA del Toxoplasma gondii en el líquido amniótico. Miren, vamos a tener ahí el DNA del Toxoplasma gondii.
en el líquido amniótico. Y para mayor sensibilidad se debe realizar la amniocentesis después de 4 semanas de inicio de la infección materna, ¿ya? Entonces, no se debe realizar una amniocentesis antes de las 18 semanas de gestación, porque todavía encontramos poco líquido, ¿no? Y podemos también dañar al feto. Entonces, la amniocentesis se debe realizar a partir de las 18 semanas de embarazo. Antes no, ¿ok? Entonces, tenemos acá entonces la amniocentesis para dar un diagnóstico viendo el DNA del Toxoplasma gondii. Siguiente. El tratamiento. Esto es bien importante, ¿no? El tratamiento materno, ¿no? A la madre, ¿no? Vamos a darle siempre que haya sospecha serológica fundamentada de la infección materna durante la gestación, ¿no? Si nosotros tenemos sospecha y hacemos de repente la prueba de la avidez, ¿no? Ya estamos viendo que sí tiene la paciente este problema, entonces le vamos a iniciar el tratamiento, ¿no? Con espiramicina, 1 gramo cada 8 horas vía oral. Y tenemos que dar el tratamiento, iniciarlo lo antes posible, ¿no? Y mantener hasta realizar una amniocentesis para poder definir el DNA, ¿no? El DNA del Toxoplasma gondii. Si la paciente rechaza la amniocentesis, entonces si la paciente no quiere, porque como es un método realmente invasivo, ¿no? Hay que introducir una aguja en la barriguita de la mamá para sacarle un poco de líquido. Entonces, a veces la mamá rechaza este procedimiento y entonces se debe mantener el tratamiento hasta el momento del parto, ¿no? Si el resultado de la PCR del líquido amniótico sale negativo, se debe suspender el tratamiento, ¿no? Suspendemos el tratamiento. Bueno, en caso si la paciente es alérgica a la espiramicina, hay que dar acitromicina, 500 miligramos cada 24, 48 horas, vía oral. Siguiente. Ok. En caso de que haya seroconversión materna confirmada en el tercer trimestre, la opción terapéutica para disminuir la transmisión vertical, miren, para disminuir, ustedes saben que mayor esta infección es en el tercer trimestre, ¿no? Como vimos en la primera diapositiva. Entonces, vamos a dar, ¿no? También el tratamiento para disminuir esta transmisión vertical, ¿ya? La pirimetamina hay que dar 50 miligramos cada 24 horas, más sulfadicina, 1.5 gramos cada 12 horas, ¿no? Hay que darle ácido folínico, 7.5 miligramos por día. El mismo tratamiento, ¿no? Si se va a confirmar, pues al final, una infección fetal. Si se confirma, hay que dar el tratamiento a la madre. Siguiente. La prevención, ¿no? Entonces, como hemos visto que es una transmisión, pues, por las heces del gato, entonces lo que vamos a tener que hacer es, ¿no? Consumir la carne y productos carníceros, ¿no? Todo lo que sea carne, bien cocidos, ¿no? Bien cocidos, ¿no? También pelar o lavar adecuadamente las frutas y los vegetales, lavarse las manos con agua caliente y jabón antes y después de la manipulación de los alimentos, ¿no? La congelación a bajas temperaturas, miren, durante 48 horas va a destruir los quistes, ¿ya? Congelación pues se puede congelar, ¿no? La carne, 48 horas y va a disminuir, ¿no? Esto va a destruir a los quistes. Lavar los utensilios de cocina y las superficies donde se hayan preparado los alimentos, ¿no? Si se tiene un gato en la casa, vamos a evitar, pues, que el gato, pues, haga de repente sus heces dentro de la casa, ¿no? Entonces ellos tienen que tener un sitio específico, ¿no? Un lugar de repente que tenga arena o todos los cuidados que se hace ahora cuando uno tiene un gato en casa, ¿no? Entonces, la limpieza de sus heces, no alimentarlo con carne cruda al gato, ¿no? Y mantenerlo alejado de la calle, dice, y de posibles fuentes de contagio, ¿ve? Entonces, en la casa pues tenemos un agente prácticamente que es el causante, ¿no? Es el gato. Entonces eso hay que tener cuidado y la prevención es bien importante. Siguiente.
Miren, dentro de lo que es la O, ¿no? Ya hemos hablado de la T, que es toxoplasmosis, ahora vamos a ver la O, que es de otros agentes, ¿ya? En esta oportunidad vamos a hablar de la sífilis, Siguiente. Ok, entonces, en la sífilis vamos a nosotros a tener que el agente causal es el treponema pálido, ¿no? ¿Qué es el treponema pálido? Es una bacteria espiroqueta. Es una espiroqueta, ¿ya? Agente causal, el treponema pálido. Entonces, dentro de lo que es la epidemiología, la Organización Mundial de la Salud estima que anualmente hay 12 millones de personas infectadas con sífilis en el mundo. Y de estas 2 millones corresponde a mujeres embarazadas, ¿ya? Y 270,000 a recién nacidos con sífilis congénita. No debemos de tener sífilis congénita. Bueno, en el hospital no se está viendo esto, ¿no? No se está viendo. Pero dentro de lo que son los exámenes que se hace a la gestante, ustedes han visto que está pues el RPR, ¿no? Que antes no estaba dentro de lo que era los exámenes que se hace a la gestante. Entonces se ha estado incluyendo incluso hepatitis B y sífilis y se ha notado pues que a veces aparecen casos positivos sin que nos demos, sin que tenga ninguna clínica o que no nos demos cuenta. Siguiente. La vía de transmisión de la sífilis, ya saben ustedes que es sexual, ¿no? Y también transplacentaria, vía vertical, ¿no? De todas las enfermedades virales, ¿no? La sífilis, el VIH van a afectar realmente al feto, ¿no? Por eso es que se le toma bastante importancia en los exámenes auxiliares en la gestante. ¿Qué factores asociados ustedes han visto, no? Ustedes saben, pues, consumo de tóxicos, mujeres que de repente usan drogas, ¿no? Mucha promiscuidad también, ¿no? Infecciones con el VIH, también puede ir asociada a sífilis, ¿no? Antecedentes de otras enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Y en aquellas gestantes adolescentes, ¿no? Entonces, no nos olvidemos la vía de transmisión, ¿no? Vía sexual y transplacentaria hacia el feto. Siguiente. Bueno, la clínica de la infección, vamos a tener, en este caso, la clínica de la infección materna, vamos a tener la sífilis primaria. La sífilis primaria vamos a tener aquí al chancro. Este chancro aparece, es indoloro, es una herida, ¿no? Que tiene una base limpia, los bordes son duros, asociado a adenopatías regionales, ¿no? Sobre todo en la región inguinal. El periodo de incubación en esta sífilis primaria va a ser de 2 a 6 semanas, ¿no? Y miren, sin tratamiento puede desaparecer en 3 a 8 semanas. Muchas veces, a veces no saben que tiene sífilis y a veces pasa, y al final no es frecuente, no se está viendo esto, pero pueden hacer una neurosífilis con los años. Eso es en cuanto a la sífilis primaria, ¿no? Es un chancro indoloro de bordes duros, ¿no? Y su periodo de incubación es entre 2 a 6 semanas. La sífilis secundaria va de 3 a 8 semanas después de la lesión primaria. 3 a 8 semanas después de la lesión primaria. ¿Qué cosa podemos observar acá? Puede haber un rash cutáneo, ¿no? Máculo papular en la palma palmo y plantar, tanto en la palma de las manos y en la planta de los pies, ¿no es cierto? Entonces, esta va a aparecer un rash cutáneo. Periodo máximo de contagio se resuelve sin tratamiento, miren, en 2 a 6 semanas. También puede desaparecer sin tratamiento, pero continúa teniendo, ¿no?, el treponema. Siguiente. Miren, la sífilis latente. Seguro que esta palabra ustedes han escuchado siempre como diagnóstico. Sífilis latente, ¿no? Este es un periodo subclínico. Se va a dividir en la fase de la sífilis latente precoz, que es menor de 1 año de la primera infección, menor de 1 año, y la sífilis latente tardía, que es mayor de 1 año a la primera infección, ¿no? Esto es en cuanto a la sífilis latente.
Entonces, la sífilis terciaria y cuaternaria va a aparecer tras años de la primera infección. Aquí vamos a ver los gomas sifilíticos, alteraciones cardíacas, ¿no? Puede haber alteraciones auditivas y la neurosífilis. Eso es como dice, que puede pasar, se puede curar solo, no tiene ninguna sintomatología, pero al paso de los años se podría encontrar, ¿no? Estos diagnósticos donde aparecen las gomas, ¿no? Y enfermedades cardíacas, ¿no? Auditivas y la neurosífilis, ¿no? Entonces, todo esto, la sífilis terciaria y cuaternaria, generalmente ya no se está viendo gracias a la aparición de la penicilina, ¿no? Que es su tratamiento para la sífilis. Entonces, pero todavía tenemos sífilis, ¿ya? Pero lo que no se está viendo es este tipo que que aparece muchos años, ¿no? Muchos años después. Siguiente. El diagnóstico de la infección. Este es bien importante, el tipo de diagnóstico, ¿no? En la infección de la mamá. El diagnóstico primero hay que hacerlo clínico, ¿no? Ver si tiene lo que hemos manifestado anteriormente. Y vamos a confirmarlo con un estudio serológico, ¿no? Vamos a confirmarlo con un estudio serológico. Por eso que dentro del examen que se hace a la gestante, ¿no? Está pues el RPR o el BDRL, ¿no? Que este es el estudio serológico. Entonces, ¿cuáles son el test no treponémicos? No treponémicos, ¿qué quiere decir? Que no lo vamos a ver a la espiroqueta, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los test no treponémicos? El BDRL y el RPR, que nosotros lo vemos a diario, incluso cuando recibimos la ficha de control prenatal en la gestante, vamos a ver ahí el RPR, ¿no? Si está positivo o negativo dentro de lo que son los exámenes auxiliares. Entonces, el test no treponémicos, que es estas dos, BDRL y el RPR, nos van a detectar anticuerpos no específicos, ¿no? Van a medir el grado de actividad de la enfermedad, y van a servir también para evaluar la respuesta al tratamiento y evolución de la enfermedad, ¿no? Ahora vamos a ver cómo salen los resultados, ¿no? Entonces, vamos a evaluar con esto la respuesta al tratamiento y la evolución de la enfermedad. Se puede negativizar con el tiempo, ¿no? Incluso sin tratamiento. Hasta el 50% de pacientes correctamente tratados pueden persistir títulos positivos sin que ello signifique que se ha fracasado en el tratamiento. Por eso ustedes van a ver, si a alguna paciente le han dado tratamiento para sífilis, ¿no? De repente en una siguiente gestación o en un siguiente examen que se haga de repente en 1 año o 2, le puede salir un título positivo, ¿no? Las diluciones, pero eso no significa que la paciente esté actualmente con ese problema, ¿no? Y tampoco significa que ha sido un fracaso en el tratamiento, sobre todo si es que se le ha dado tratamiento a la paciente. ¿Okay? Entonces, estas dos pruebas no treponémicas es bien importante. Siguiente. Ahora, las pruebas treponémicas, ¿no? Donde vamos a detectar estos anticuerpos, ¿no? El test treponémico, ¿cuáles son? Está el ELISA, el TPHA, FTA, anticuerpos, ¿ya? Entonces, estos tres, ¿no? Son los test treponémicos, que si para nosotros tenemos alguna duda en cuanto a la prueba no treponémica que hemos visto, el RPR y el BDRL, de repente nos sale un falso positivo, entonces podemos acudir a los test treponémicos para confirmar el diagnóstico, ¿no? Entonces, estos exámenes, este test treponémicos van a detectar anticuerpos específicos. Vamos a encontrar los anticuerpos específicos para sífilis y tiene una alta sensibilidad y especificidad, ¿no? El cribado, ¿qué cosa es un cribado? Un cribado es una serie de exámenes que se hace, ¿no? Durante la gestación. Entonces, por eso dice que a toda embarazada en la primera visita se le debe hacer, ¿no? Se puede hacer tanto las pruebas no treponémicas como las treponémicas, ¿no?
porque acá está manifestando que en el cribado durante la gestación, solicitar a toda embarazada en la primera visita obstétrica ELISA, la inmunoglobulina G treponémica, ¿no? O el TPHA, que es la inmunoglobulina G treponémica, ¿ya? Entonces, nosotros lo que le pedimos es solamente las no treponémicas, que es el RPR, ¿no? Eso es lo que vemos normalmente en la consulta. Entonces, miren acá la interpretación en cuanto a las pruebas reagínicas y las pruebas treponémicas. Miren, si salen las reagínicas negativo, la treponémica negativo, entonces no hay infección y, la infección ha sido muy reciente que todavía no se le puede detectar. Si la clínica es sugestiva o sospechosa de contagio, se puede repetir el examen en 2 a 3 semanas. ¿Ya? Entonces, si tenemos acá, miren, las reagínicas y las treponémicas, los dos positivos, infección confirmada, ¿no? O puede ser una infección que ha sido tratada recientemente, ¿no? Tratamiento, si es que no ha tenido tratamiento previo, hay que dar tratamiento. Si tenemos acá la reagínica positiva, pero la treponémica negativa, probablemente ha sido un falso positivo que puede dar estos títulos también, ¿no? Puede dar un título de 1/8. Y esto hay que repetir en 3 semanas para confirmar. Si la reagínica es negativa y la treponémica es positiva, entonces es una infección antigua, tratada o tuvo un tratamiento incompleto, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer una confirmación, ¿no? Con el resultado, ¿no? Si no hay un antecedente, si es que no se ha dado tratamiento, ¿no? O si no se ha dado tratamiento previo. Siguiente. Entonces, no nos olvidemos de las pruebas treponémicas y no treponémicas. Miren, la transmisión intrauterina, ¿no? Y cómo va a afectar al feto. La infección o la afectación al feto va a ocurrir a partir de la semana 14 y va a aumentar a mayor edad gestacional, ¿no? Entonces, por eso, miren, la sífilis materna, la primaria, secundaria, la transmisión vertical va a un 50%. La latente precoz que hemos visto menor de 1 año, 40%. La latente tardía, esta ya pues imagínense el 10%, y la terciaria neurosífilis que casi no vemos en un 10%. La que nos va a interesar a nosotros es la primaria y secundaria, ¿no? En la sífilis materna. ¿Cómo se va a transmitir? Miren, un 50% hacia el feto, ¿no? En un 50%. Entonces, por eso que en el primer trimestre hay que pedir estos exámenes, ¿no? Para descartar. Siguiente. Aquí está el treponema, el dibujito. Y la sífilis congénita. ¿Qué va a pasar al fetito cuando esta mamita tiene sífilis, ¿no? Y le va a pasar, pues, una transmisión vertical, ¿no? Esta espiroqueta, ¿no? Esta sífilis va a ir a pasar al bebito, ¿no? Si la gestante, mire, está infectada y no recibe tratamiento con penicilina durante el embarazo, se va a producir la transmisión intrauterina, ¿no? Entonces, ¿qué eventos adversos? Puede haber, un 40% puede ocurrir aborto espontáneo cuando hay una sífilis congénita, ¿no? O una paciente inicia sus exámenes, sus controles prenatales y sus exámenes de laboratorio a veces muy tardío, ¿no? 20 semanas. Estamos viendo nosotros ahora en la práctica que acuden muy tardíamente al control. Entonces puede ocurrir un aborto espontáneo, ¿no? O puede haber una muerte perinatal. Muerte perinatal significa pues un óbito, ¿no? Una muerte en los mayor de 22 semanas de gestación, ¿no? Y esto se ve más frecuente en sífilis primaria y secundaria. Miren, puede ocurrir estos eventos adversos. Abortos o si no, óbitos fetales, ¿no? Muerte intraútero. 40% de la sífilis congénita neonatal quiere decir cuando nace ya el bebito, con riesgo elevado de parto prematuro, ¿no? A veces estos bebés nacen ya son prematuritos, pequeños, ¿no? Entonces puede tener anomalías congénitas a nivel de la parte musculoesquelética, ¿ya? Musculoesquelética. Siguiente. Ok.
Miren la triada de Hutchinson. La triada de Hutchinson es lo que se va a ver en estos niñitos o en estos bebitos que adquieren esta sífilis. Vamos a tener una queratitis intersticial, ¿no? Una queratitis en el ojito, ¿ya? Sordera y también alteraciones dentarias. Miren, eso ya se lo va a ver pues, cuando ya va creciendo, ¿no? Cuando ya va teniendo sus dientes, ¿no? Alteraciones dentarias. Siguiente. Esa es la triada de Hutchinson, ¿ya? Marcadores ecográficos de sífilis congénita. Miren cómo la ecografía nos va a servir, nos va a ayudar mucho con respecto a los diagnósticos de este síndrome de Torch, ¿no? Marcadores ecográficos de sífilis congénita, ¿ya? Miren, no se ve antes de las 18 o 20 semanas. Los más frecuentes son, ¿no? Vamos a tener hepatoesplenomegalia, ¿no? Signos de anemia. Los signos de anemia lo vamos a verificar con un Doppler, ¿no? Va a haber un Doppler alterado entre la arteria cerebral media, ¿no? Y el signos de anemia, vamos a encontrar pues el Doppler alterado, ¿no? Entonces, placentomegalia, miren, va a haber una placenta también grande, polidramnios, puede haber, ascitis hidrofetal. Ya, miren, ascitis hidrofetal. El tratamiento. Tratamiento, ustedes ya saben que es el tratamiento de elección, es la penicilina benzatínica, ya, la penicilina G benzatínica. Entonces, miren, acá ustedes van a ver, acá dicen sífilis primaria secundario latente precoz, menor de 1 año, penicilina benzatínica, dice 2 dosis, ¿no? Repetir 2.400.000 se pone, ¿no? Y repetir a los 7 días, son 2 dosis. Mira, si hay una sífilis latente tardía que es mayor de 1 año, penicilina G benzatínica 2.4 millones, ¿no? Semanal durante 3 semanas, acá dice 3 dosis. Eso es en la latente tardía, ¿ya? Pero nosotros generalmente el tratamiento damos con penicilina G benzatínica 2.4 millones, ¿no? Y se repite, ¿no? Se le da, repetimos a los 7 días 2 dosis. Y la otra, la que tenemos acá, la benzatínica, 2.4 millones durante 3 semanas. Son 3 dosis. ¿Ok? Entonces, si nosotros encontramos una prueba de RPR positivo, hay que darle tratamiento con penicilina cada semana por 3 dosis. ¿Ok? Tanto a la mamá y también a la pareja. Bueno, si es alérgico a la penicilina, hay que hacer una desensibilización oral, ¿no? O endovenosa en un ambiente, en un lugar, en un hospital, pues, ¿no? Hay que ver para que no sea alérgica a la penicilina. Siguiente. Miren, la reacción de Harish, esta es un síndrome, ¿no? De Harish-Herxheimer, ¿no? Es un cuadro clínico de fiebre cuando uno ya da el tratamiento con la penicilina, ¿no? Es un cuadro clínico que aparece, puede haber fiebre, cefalea, dolores musculares, ¿no? En las primeras 24 horas que se da el tratamiento, ¿no? Esto es porque es debido a que va destruyéndose el treponema, ¿no? Por eso da estas manifestaciones, esta reacción, ¿no? Entonces, se puede ver en gestantes tratadas con sífilis primaria o sífilis secundaria, ¿no? A partir del segundo trimestre de gestación. Podemos encontrar esto cuando nosotros damos ese tratamiento. Es frecuente en aquellos pacientes, bueno, como les he mencionado, en segundo trimestre de gestación. Pueden aparecer amenazas de parto prematuro, ¿ya? Entonces, pacientita también puede ingresar a la emergencia por una amenaza de parto prematuro. Ok. Entonces, pueden aparecer amenazas de parto prematuro, ¿no?
pérdida del bienestar fetal y puede haber óbito fetal, muerte intraútero. ¿Ya? Siguiente. Ahora vamos a hablar de la rubeola. Ya estamos en la R del TORCH, ¿no? Estamos en la tercera, que es la rubeola. Siguiente. Como ustedes saben, la rubiola, pues, es un agente, es un virus, ¿no? El agente causal es un virus, el virus de la rubiola, ¿no? Está dentro de lo que es la familia del Togaviridae y género ribovirus, y es un ARN. El único reservorio somos nosotros, el ser humano. Periodo de incubación, 14 días, ¿no? Modo de transmisión, vía respiratoria, contacto también, y transplacentaria. ¿Ya? Por eso es importante la rubiola, ¿no? Se dice que toda mujer en edad fértil, así no haya tenido hijos, se debe vacunar contra la rubiola. ¿Ya? Siguiente. Bueno, en la clínica de la rubiola ustedes habrán visto en algún momento la rubiola, ¿no? Es un exantema macular leve, son pequeños puntitos, ¿no? Que aparecen inicialmente en la cara. Esto se puede extender al tronco y también a las extremidades, pues, ¿no? Es pequeñito, no se hace pápula, solamente son maculitas pequeñas, pequeños puntos, ¿no? A nivel que aparece en la cara y se va a extender al tronco y las extremidades. ¿Qué es lo que le caracteriza a la linfadenopatía? ¿No? Va a haber suboccipital, posauricular y cervical. Ocasionalmente puede haber artritis, ¿no? Sobre todo en aquellas mujeres adultas. 50% de los casos de rubiola es una infección asintomática, ¿no? A veces no da nada, ni dolor, ni fiebre, nada, pero sí observamos, ¿no? Los puntitos en el cuerpo. La viremia y el periodo de infectividad. Mire, va a iniciar 7 días antes de la aparición del exantema. O sea, una semana antes ya hay contagio, ¿no? Ya tiene la rubiola. Y esas pueden persistir hasta 7 días después que aparece el exantema, ¿no? El riesgo de defectos congénitos, si se produce, miren, durante la gestación, es muy bajo, menor del 5%. Entonces vamos a ver en qué momento es lo que produce defectos congénitos. Siguiente. Miren, la frecuencia de esta infección congénita realmente es muy baja debido al uso generalizado de la vacuna, ¿no? Entonces, por eso, a toda mujer en edad fértil, empezando desde los 12 o 14 años, ya se debe vacunar contra la rubiola. Su mayor relevancia en salud pública se debe a su aparición etiológica del síndrome de rubiola congénita. Este es el problema, ¿no? Esto se produce cuando el virus infecta a mujeres embarazadas susceptibles en el primer trimestre del embarazo. Primer trimestre. Siguiente. Esa es la epidemiología de la rubiola, ya apareció. Entonces, el síndrome de rubiola congénita, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿No? Es una infección crónica que comporta afectación fetal importante también y pueden ser graves. Hay secuelas que pueden ser de aparición tardía, ¿no? Entonces, la gravedad del cuadro está estrechamente relacionada con las semanas de gestación. Esto, miren, menor tiempo de gestación, la transmisión, miren, 90%, menor de 12 semanas de embarazo. Entre 12 y 17 semanas, el 55%, de 18 a 24, 25%. Entonces, a mayor edad gestacional, vamos a ver que el riesgo de transmisión es un poco menos, es menor, ¿no? A menor edad gestacional, menor de 12, es 90%. Y justo es ahí donde el fetito, pues, está, ¿no? Haciendo sus cambios, ¿no? Presentando pues todos los órganos, ¿no? Está en formación. Entonces, no hay riesgo de infección adquirida antes de la concepción. Si una mujer ha tenido rubiola antes de que se embarace, de repente ha tenido pues hace dos meses y recién se va a embarazar este mes, entonces no hay riesgo de infección. ¿Ok? Entonces es las primeras semanas de gestación. Menor de 12 semanas, sobre todo en 90%. ¿Sí? Siguiente. Aquí vamos a ver qué problema ocurre en el fetito, ¿no? Vamos a tener la tétrada de Greg. ¿Cuál es la tétrada de Greg? Vamos a encontrar microcefalia, sordera, ¿no? Sordera, cataratas, ¿no? Los ojitos del bebé,
cardiopatía, ¿ya? Y sobre todo aquí vamos a ver persistencia del ductus arterioso, ¿no? Cuando tenemos pues la sífilis congénita. Otros signos pues puede presentar, ¿no? Una restricción del crecimiento, retinopatías, puede haber neumonía, visceromegalias, ictericia, hepatitis. Por eso a veces cuando hay un bebito que hace ictericia, también dependiendo de la clínica, a veces a la madre le preguntan, ¿no? Si es que ha tenido algún problema de exantemas o durante su embarazo, ¿no? Para ir viendo si es que aparecen estos otros síntomas, ¿no? O si el bebé tiene pues microcefalia, sordera, catarata, cardiopatía. Esa es la teta de Greg que vamos a encontrar en sífilis congénita. Perdón, en rubiola. En rubiola, ya no nos confundamos. Siguiente. Ok. Entonces, miren, acá vamos a ver, miren, de acuerdo a la edad gestacional, la transmisión fetal, ¿no? El síndrome de rubiola congénita y el riesgo sin reconocer la transmisión y el tipo de afectación. Miren ustedes, menor de 12 semanas vamos a tener un 90%, ¿no? de transmisión fetal y el síndrome en un 80-90% también, con riesgo de un 85% y lo que hemos mencionado, todos los defectos que puede haber, ¿no? Incluyendo retraso psicomotor y abortos también puede haber en un 20%. Cuando mayor edad gestacional, pues el riesgo de transmisión es menor, pero sin embargo podemos encontrar, ¿no? Que el riesgo de transmisión en un 15% puede haber sordera, puede haber retinopatía o microcefalia, muy ocasionalmente, ¿no? En cambio, en 16 a 20 semanas, ya miren, no hay, es un 25% que puede haber una transmisión fetal, pero no va a haber un síndrome de rubiola congénita y puede solamente muy mínimo un riesgo de sordera. El screening que hay que hacer de la rubiola durante la gestación, se debe realizar el cribado, miren, sistemático de la inmunoglobulina G de rubiola a todas las gestantes en el primer trimestre. Sería excelente, ¿no? Hacer a todas como si fuera un protocolo, ¿no? Tanto así como sífilis, que sí lo hacemos, debería de haber también un protocolo para hacer un screening de la rubiola durante el embarazo. Sobre todo en los primeros, ¿no? Las primeras 12 semanas, ¿no? Sería bueno realizar pues un cribado de la inmunoglobulina G para ver si es que ha tenido infección. Siguiente. Diagnóstico de la infección materna. Todo diagnóstico va a ser clínico, serológico y en un exudado faríngeo, ¿no? En caso de enfermedad materna, exantemática, que no hay vesículas, se debe solicitar la serología de rubiola, como hemos visto, ¿no? La inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M. Estas dos se deben pedir. Si en caso nosotros de repente vemos a una mujer gestando el primer trimestre que le puede salir esos exantemas o tiene la clínica, ¿no? De que pueda tener rubiola. Entonces, nosotros teniendo la inmunoglobulina M, que va a ser específica, mire, se detecta entre los 3 y 6 días de la aparición del exantema, ¿no? Y esta puede perdurar hasta 8 semanas. En cambio, la inmunoglobulina G, ¿no? Específica aparece entre los 7 a 9 días de la aparición del exantema, ¿no? Entonces es posterior. Si yo tengo mi inmunoglobulina M y estoy entre estos 3 a 6 días de la aparición del exantema, vamos a decir que estoy ¿no? Que me está dando, que estoy activa en ese momento. Y en cambio la inmunoglobulina G, que es específica, va a aparecer entre los 7 y 9 días después de la aparición del exantema. Y puede durar siempre. Puede durar toda la vida. ¿Por qué? Porque ya tuvo la rubiola, ¿no? Siguiente. Diagnóstico de infección fetal, ¿no? Indicaciones para hacer un PCR del líquido amniótico, ¿ya? Se puede hacer entonces un PCR en el líquido amniótico. La primera infección materna entre las 12 y 20 semanas. Infección materna dudosa antes de las 20. Reinfección materna documentada si que ha tenido menor de 20 semanas. Marcadores ecográficos de infección por rubiola. Miren, también la ecografía nos va a ayudar mucho, ¿no? Entonces no nos olvidemos que también, miren, se puede hacer un PCR en el líquido amniótico. Indicaciones de una cordocentesis,
¿no? Sacar, pues, sangrecita del cordón, una cordocentesis. Sospecha clínica o serológica de la infección materna y RNA-PCR negativo en el líquido amniótico, ¿no? Se puede usar también para determinación de la inmunoglobulina M fetal. No se debe realizar antes de las 22 semanas porque el feto no produce inmunoglobulina M, ¿no? Para lo que es rubiola. Entonces, no se debe realizar este examen de cordocentesis antes de las 22 semanas. Siguiente. Marcadores ecográficos de afectación fetal. Hola, mami. Ok. Marcadores ecográficos. Miren, otra vez tenemos acá la ecografía, ¿no? Entonces vamos a encontrar anomalías cardíacas. Miren, estenosis, ¿no? Estenosis de las arterias y o de la válvula pulmonar, ¿no? Tanto puede ser la arteria o la válvula pulmonar. Estenosis de la válvula aórtica, defectos septo-interventriculares. Entonces, microcefalia, cataratas, ¿no? Marcadores ecográficos que podemos encontrar en la rubiola. Siguiente. Y la vacuna para la rubiola, ¿no? En gestación y el puerperio. Vacunación de la rubiola en gestación y puerperio. La vacunación de la rubiola, dicen, es una triple vírica, está contraindicada durante el embarazo, ¿ya? Y después de su administración se debe recomendar evitar la gestación durante un mes, durante el primer mes, ¿no? Porque ya sabemos que ahí en el primer trimestre, 12 semanas, ¿no? Se ocurre la infección. Administrar la vacuna a todas las pacientes susceptibles en el puerperio, ¿no? Susceptibles quiere decir, pues, que puedan tener riesgo de volverse aunque es una inmunidad total que da, ¿no? Bien. Entonces, no nos olvidemos vacunar contra la rubiola a todas aquellas que se puedan vacunar. Administrar la vacuna a todas las pacientes susceptibles en el puerperio. Se debería garantizar, miren, la inmunidad de la rubiola en todas mujeres antes de la gestación. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa esto? Que toda mujer en edad fértil debe vacunarse contra la rubiola. ¿Ya? Todas. Siguiente. Si que ustedes, las chicas, no tienen vacuna contra la rubiola, deben vacunarse. Ahora vamos a pasar al citomegalovirus. Ya estamos en la C del TORCH. ¿Ya? Citomegalovirus. El siguiente. Bueno, el agente causal del citomegalovirus, ¿no? Es una agente causal, el citomegalovirus. Es una familia herpes viridae, es un DNA, no es un RNA, es un DNA, ¿no? Y es específico del ser humano. Entonces, la epidemiología, la tasa de adquisición del citomegalovirus en embarazadas es de 2% en el año, no anual, ¿no? En el nivel un socioeconómico medio alto y 6% en los niveles más bajos. Siguiente. Miren, la incidencia del citomegalovirus es una de las infecciones congénitas más frecuentes, con una incidencia de infección materna primaria de 1 a 5%. ¿Qué quiere decir eso? Es una de las primeras causas de pérdida de audición durante la infancia, el citomegalovirus, ¿ya? Se ha tenido, mire, durante los primeros años de vida de un niño puede haber sordera, ¿no? Es pérdida de la audición. Siguiente. La clínica. Esta es bien importante. Miren, la clínica, miren, ¿cuál es el mecanismo de acción para el contagio? Contacto, ¿no? Con secreciones, puede ser con saliva, puede ser con semen, puede ser con la orina, ¿no? O algún otro contacto con alguna secreción.
Y la otra también es la transplacentaria, que es la que nos va a interesar a nosotros, ¿no? Y también miren por la leche materna. El periodo de incubación es de 3 a 12 semanas. Esto produce una infección generalmente asintomática, ¿ya? En la persona adulta, ¿no? Pero ocasionalmente puede producir un cuadro pseudogripal. Puede aparecer con fiebre, malestar general, desgano y también dolores articulares. Entonces va a simular un resfrío, ¿ya? Siguiente. Miren, la infección congénita por el citomegalovirus, que es la que nos va a interesar, miren, la transmisión perinatal, la infección materna primaria produce una transmisión vertical del 40%. La infección primaria, ¿ya? 40% nos puede dar una infección de transmisión vertical. Aumenta el riesgo a mayor edad gestacional, ¿no? 30% el primer trimestre, miren, 45% en el segundo y entre 65% en el tercer trimestre, ¿no? Aumenta el riesgo a mayor edad gestacional. Bueno, debido a la presencia también de una inmunidad previa, ¿no? Las infecciones maternas secundarias, que pueden ser reactivación o reinfección, tienen un riesgo de transmisión muy bajo, de 1 a 3. Siguiente. Las manifestaciones clínicas, como habíamos mencionado, ¿no? Generalmente son asintomáticos, pero hasta el nacimiento. Las manifestaciones clínicas más frecuentes que podemos encontrar, plaquetopenia, anemia, ictericia, hepatoesplenomegalia. Miren, restricción del crecimiento, ¿no? En el sistema nervioso central, microcefalia, convulsiones, hipotonía, letargia, corioretinitis y atrofia óptica. De estos, 50-60% van a presentar secuelas importantes. Al nacimiento ya, imagínense, retraso psicomotor, déficit auditivo, neurosensoriales también, ¿no? Y déficit visual. Eso ya lo vamos a observar cuando el bebito ya nace, ¿no? Entonces, pero dentro de lo que son sus manifestaciones clínicas más frecuentes vamos a encontrar esto, pues, ¿no? Anemia, plaquetopenia, hepatoesplenomegalia y también una restricción del crecimiento. Siguiente. El 85-90% de los natos son asintomáticos. Miren, los niñitos son asintomáticos cuando nacen. De estos, el 10 al 15% pueden presentar secuelas de aparición tardía, ¿no? Muy tardíamente. Por eso que nos puede pasar desapercibido como si fuera una simple influenza, una gripe. Defectos auditivos y retraso psicomotor. ¿Ok? Vamos a tener que a menor edad gestacional, miren, ¿no? Entre las 14 y 28 semanas vamos a tener que el riesgo de transmisión fetal, ¿ya? Pero también con un riesgo en el recién nacido asintomático, infección fetal confirmada en un 25 a 30% que ocurre en menor de 14 semanas. Con el riesgo de lo que observemos que hay una infección fetal congénita, ¿no? Pero muy diferente al riesgo de transmisión que tenemos entre las 14 y 28 en un 40 a 45%. Siguiente. Diagnóstico de infección materna, también vamos a tener las inmunoglobulinas, ¿no? Vamos a tener para solicitar la determinación serológica durante la gestación, la inmunoglobulina G y la M, ¿no? Clínica compatible con infección materna, vamos a observar si hay alguna clínica que es compatible con esta infección, ¿no? Y está contacto de riesgo identificado, hallazgo de marcadores ecográficos compatibles con infección fetal, ¿no? Y aquí vamos a ver lo que hemos mencionado pues anteriormente, ¿no? El pliegue nucal aumentado, miren, esto también el pliegue nucal en el bebito es persistente, se observa esto. Ahora, no está indicado el cribado, ¿no? En infección por citomegalovirus. No se puede hacer, voy a hacer a todos pues un examen, a todas las gestantes, ¿no? Como se podría hacer en la rubiola o en la sífilis. Siguiente. Diagnóstico serológico de infección materna primaria. La seroconversión durante la gestación
la inmunoglobulina G o la M del citomegalovirus positivos, miren, dice, no confirma la infección primaria durante la gestación. Eso quiere decir que esto no se sabe en qué momento se puede haber infectado. En cambio, con la inmunoglobulina M, miren, puede persistir positivo más de 12 meses. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos va a ayudar? Solicitamos la avidez de la inmunoglobulina G, que ya hemos visto, ¿no? Una avidez leve, moderada, ¿no? Y una avidez alta. Nos va a dar, entonces, el diagnóstico serológico para la infección materna de acuerdo a la avidez de la inmunoglobulina G. Siguiente. Diagnóstico de infección fetal, también miren la amniocentesis, ¿no? Con una amplificación del DNA viral en la PCR es el método de elección, ¿no? Entonces también acá tenemos un método pasivo que es la amniocentesis, ¿no? Si no se puede hacer la avidez de la inmunoglobulina G, podemos solicitar una amniocentesis y para encontrar acá el DNA viral. Indicaciones en aquellas que se sospecha de infección durante la gestación, o los marcadores ecográficos se observan, ¿no? Lo que hemos mencionado, ¿no? Y la serología materna puede ser positiva, tanto la inmunoglobulina G o la inmunoglobulina M. Y el siguiente. Ya, marcadores ecográficos de la afectación fetal. En la ecografía, miren qué cosa es lo que vamos a ver, ¿no? Puede haber defectos del sistema nervioso central y esto no se puede observar de repente hasta el tercer trimestre. Miren, la sensibilidad de la neurosonografía, ¿no? Que es una pseudosonografía dirigida para la detección de estas lesiones producidas por el citomegalovirus es elevada y puede alcanzar un 80-85%, una neurosonografía. La resonancia magnética intracraneal va a aportar alguna información adicional, ¿no? Entonces, por tanto, la neurosonografía y la resonancia magnética son técnicas complementarias. No voy a ir de frente a hacerme esas pruebas, ¿no? Prefiero hacerme una avidez de la inmunoglobulina G, ¿no? O también una amniocentesis. Estos exámenes juntas, dice, pueden obtener una sensibilidad diagnóstica de 90 al 95%, pero en el tercer trimestre, cuando ya el bebito pues está grande, ¿no? Siguiente. Miren, las lesiones de mal pronóstico, cuando encontramos, miran, un ventriculomegalia severa, podemos encontrar microcefalia, aumento del espacio subaracnoideo, agenencia del cuerpo calloso, ¿ok? ¿No? A veces no hay cuerpo calloso, entonces hay que sospechar que ha habido algún problema, ¿no? Durante la gestación. El cerebro hipoplásico también, muy chiquitito. Quistes parencefálicos, anomalías de la sulcación y de las circunvoluciones del cerebro, ¿no? Signo de la ventriculitis también. Acá vamos a ver una hiperecogenicidad, ¿no? Periventricular. De repente, encontrando alguno de estos hallazgos, ya se puede ir buscando los demás, ¿no? Porque no realmente de repente todo lo podemos ver. Si encontramos de repente un ventriculomegalia, ¿no? Muy grande, esos ventrículos muy grandes, entonces podemos ir buscando otras cosas, ¿no? Otros signos. Siguiente. Lesiones de pronóstico incierto. Miren, ventrículomegalia leve, calcificaciones aisladas, sinequias intraventriculares, quistes germinolíticos, ¿no? Vasos hiperecogénicos en los tálamos, ¿no? Aquí vamos a encontrar el candle lights. Pequeños quistes, ¿no? Aislados también dentro del cerebro, y incremento de la captación de la sustancia blanca. Ok. Eso es con respecto a las lesiones de pronóstico incierto. Siguiente. Anomalías fuera del sistema nervioso central, ¿no? Excepto las anomalías graves, por ejemplo, hidrops. El hidrops es cuando hay líquido a nivel de todo el cuerpo del fetito, ¿no? Encontramos todo engrosado la piel, ¿no? Y esto es de mal pronóstico, pues no hay sobrevida, ¿no?
Entonces, esto, el hidro. Y vamos a buscar también anomalías ecográficas que no afectan al sistema nervioso, ¿no? Estas pueden tener un buen pronóstico, ¿no? En cuanto al nacimiento del recién nacido con secuelas neurológicas, ¿ya? Las más frecuentes vamos a tener ¿no? Hipereconidad intestinal, miren, hepatomegalia, esplenomegalia, ascitis, hidrox, cardiomegalia, y realmente pues a veces un pronóstico muy malo, ¿no? Muy, muy malo. Oligoamnios, placentomegalia. También podemos encontrar anemia según el Doppler. Siguiente. Mira, la terapia intraútero. Terapia intraútero, realmente dice no existe una evidencia suficiente sobre la utilidad y seguridad de ninguna terapia dentro del útero para disminuir la transmisión del virus, ¿no? O la afectación del feto infectado. Entonces, si nosotros queremos mejorar, imagínense un problema a nivel del sistema nervioso, ¿no? No existe pues evidencia suficiente para utilizar las terapias intraútero, como se puede hacer en otros casos, ¿no? En otros tipos de patologías. Siguiente. Ahora, la prevención primaria de la infección por citomegalovirus, ¿no? Dice, niños menores de 3 años, ¿no? Son la principal fuente de contagio, ¿no? Los niños menores de 3 años. Entonces, siempre, ¿no? Ellos ya están yendo a veces a los 3 años del jardín, del nido, ¿no? Entonces, ahí el lavado de manos constantemente. Bueno, acá dice con agua caliente y jabón, ¿no? Después del contacto con saliva, orina o cambio de pañales, ¿no? Damos algún alimento al niño o tocar los juguetes. Esto también es bien importante, ¿no? Lavar siempre los juguetes. A veces lo tenemos de repente en el piso o eso lo coge. Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿no? En cuanto para evitar este tipo de contagio. Una de ellas es el lavado de manos, tanto del bebé como la persona que también actúa con el niño, ¿no? Que le carga o le da el biberón, le da de comer, etc. Evitar el contacto íntimo con niños pequeños, ¿no? Estarle besando en la boca, por ejemplo, o compartir cubiertos o los vasos con los bebés chiquitos, ¿no? Entonces, eso nos ayuda de repente a prevenir la infección primaria por el citomegalovirus. Siguiente. Ok, ya. Entonces, ya hemos avanzado con todo lo que es el TORCH, ¿no? Hemos visto la toxoplasmosis, otro agente que ha sido la sífilis, la rubiola, citomegalovirus, y ahora vamos a entrar al herpes. El herpes. Siguiente. La H del herpes. El herpes simple virus, ¿ya? Vamos a tener, mire, el agente causal, tanto tenemos al herpes simple virus 1 y al herpes simple virus 2. Es de la familia Eprevidae y es un DNA también. Mecanismo de transmisión, contacto directo, ¿no? Contacto directo e íntimo con la persona a persona también, ¿no? Es un contacto sexual, ¿no? Íntimo, dice, de persona a persona, y también la transmisión vertical, ¿ok? ¿No? La cero prevalencia en el adulto es de 60-75% para el 1 y de 1 a 30% para el 2. Siguiente. Transmisión perinatal, la infección sistémica grave con elevada mortalidad. Miren, incidencia variable de 1.6 a 20 sobre 100.000 nacimientos. La mayoría de infecciones se adquieren en el canal del parto. ¿Ya? Entonces, aparte de secreciones maternas infectadas, ¿no? Pero el herpes neonatal también puede adquirirse postnatalmente. Postnatalmente. Siguiente. La anterior. Miren, 3 formas de transmisión perinatal. 3 formas. La infección congénita por el herpes simple virus, ¿ya? La infección neonatal por transmisión ascendente y la infección postnatal.
Entonces, la congénita por herpes simple virus, 5% de las infecciones neonatales. La vía hematógena o ascendente con membranas íntegras, miren, vía hematógena o ascendente con las membranas íntegras, no es frecuente, ¿ya? No es frecuente, mayor riesgo de aborto y de parto prematuro. Esa es la infección congénita. Infección neonatal por transmisión ascendente, miren, esto es durante el trabajo de parto, ¿ya? Entonces, es la forma más frecuente. De las tres del herpes, la forma de transmisión ascendente es la más frecuente, con 85% de las infecciones neonatales, ¿ya? Después de la amniorexis, ¿no? Rompemos la bolsa, ¿no? Y a partir de las secreciones maternas. Entonces, ustedes saben, en el parto, ¿no? A veces vamos a hacerle epicio, se rompe la bolsa, y si hay alguna infección a nivel de las paredes de herpes, entonces se puede dar una transmisión ascendente y contagiarse, ¿ok? Y también las secreciones maternas, ¿no? Hay sangrado, en el momento del parto se rompe la membrana, sale líquido amniótico, entonces mucho más frecuente en el momento del trabajo de parto. La postnatal, miren, 10% de las infecciones neonatales, el recién nacido adquiere la infección posparto, ¿no? Por vía horizontal, ¿no? En el posparto, por vía horizontal. Y miren, más frecuente es el herpes simple virus 1. Pero muchas veces el herpes virus simple 1 viene con el 2, ¿no? Al final puede presentarse las dos formas. Siguiente. No nos olvidemos este tipo de infección del herpes, ¿eh? Ya. Entonces, mire, cuando tenemos el herpes virus, no está contraindicada la lactancia materna, ¿ya? Solamente pues si hay algunas lesiones víricas, ¿no? En la mama, pero a veces nunca se ha visto, al menos yo nunca he visto lesiones herpéticas en la mama, ¿no? Entonces, no está contraindicada la lactancia materna. Siguiente. Diagnóstico de la infección por el herpes virus, va a haber un cultivo, ¿no? Un cultivo celular, el PCR de las lesiones genitales. Ya un cultivo se puede hacer ahí. La sensibilidad del cultivo de las lesiones activas, ¿no? Es un 80-90%, imagínense. Pero disminuye, ¿no? Las lesiones recurrentes, lesiones en fase costrosa o en pacientes tratadas. Ya podemos tener a veces un herpes que ya está pues, prácticamente costrosa, que no se va a evidenciar, ¿no? Cuando son las lesiones activas primarias, ¿no? Es de un 80-90% de la sensibilidad de tomar el PCR de las lesiones genitales. Diagnóstico serológico no se va a distinguir entre el 1 y el 2. ¿Ya? Si te hacen un examen, si tienes el herpes. ¿Ya? Son positivos en 70-80% de las gestantes. Mire, el DNA en el líquido amniótico del herpes simple virus, ya el DNA en el líquido amniótico. La detección del DNA viral tiene una sensibilidad y especificidad elevadas. Entonces es mejor hacer una detección de DNA, ¿no? En el líquido amniótico, pero también ahí hay que sacar líquido. Muchas veces la paciente no desea. Siguiente. El tratamiento, bueno, ustedes saben que es un virus, ¿no? Y el tratamiento, pues, es dar el aciclovir, ¿no? Puede ser el aciclovir, el valaciclovir, ¿no? Si hay una primoinfección durante la gestación, se puede dar entre 7 a 10 días. Y la recurrencia durante el embarazo, se puede dar interrogación, que puede ir de 3 a 5 días, ¿ya? La pauta supresora, aciclovir oral, de 400 miligramos cada 8 horas, ¿no? También en la primoinfección, o sea, durante la gestación, sí se puede dar mayor a 36 semanas y también miren el parto, ¿ya? La recurrencia se puede dar tratamiento, ¿no? Con mayor de 30 semanas y también el parto. Riesgo de transmisión durante el parto en un 40-50%, miren, y en la cesárea, se hace cesárea, ¿no? Si la infección en el momento del parto es de 6 semanas previas, con ausencia o no de la inmunoglobulina G. Si nosotros vemos de repente lesiones herpéticas, preferible no tener parto vaginal, ¿no? Preferible una cesárea.
Siguiente. Bueno, entonces, no nos olvidemos de algunos parásitos ¿no? Y la mayoría que tenemos acá son virus, ¿no? Que todos estos, pues, síndrome, se llama síndrome de Torch, que puede afectar, pues, congénitamente, ¿no? al feto, ¿no? Por lo tanto, da manifestaciones clínicas y encontramos, pues, determinaciones ecográficas, ¿no? Para podemos dar un diagnóstico. Y también con eso, algunas tratamientos o diagnósticos, ¿no? Invasivos, como es la amniocentesis, la cordocentesis, y ninguno de estos pues tiene un tratamiento, como les digo, vamos a dar un tratamiento para evitar que tengas tal cosa, ¿no? Entonces, eso hay que especificar específicamente la clínica, ¿no? Y el diagnóstico que se puede hacer de repente en el primer trimestre, donde muchas de estas infecciones son las que puede dar una malformación congénita, ¿no? Alguna anomalía congénita en el recién nacido o en el feto. Bien. Si tienen alguna pregunta, chicos, porque realmente es un tema bastante amplio, ¿ya? Ahí tengo las diapositivas para que ustedes de repente lo puedan tener, ¿ya? Eric les puede pasar, les puede pasar a todos. ¿Alguna pregunta, chicos? Ok. Bien, entonces, les agradezco. Yo trabajo en el Hospital de Vitarte, somos 4 médicos ginecólogos que tenemos a cargo algunos de ustedes. Bien, chicos, entonces agradeciéndoles, no olviden que siempre damos las preguntas para el examen de este tema. Muchas gracias entonces y hasta otra oportunidad. Gracias, Eric. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora.